29 de octubre del 2015, entrevista con Humberto Urquiza Marín. Humberto, ¿en qué momento te incorporaste al proceso de la corriente democrática, del Frente Democrático Nacional y el proceso de los primeros años del PRD, en que tú pudieras contarnos, compartirnos tu historia en todo este proceso? Sí, creo que como un recuerdo vivo en mi memoria, la incorporación a la corriente democrática ocurrió casi instantánea con el llamamiento que el ingeniero Cárdenas y otros compañeros como Porfirio Muñoz Ledo y demás hicieron a militantes del partido político, del Partido de la Revolución, del PRI, Revolucionario Institucional, al que aclaro, yo no formaba parte, nunca formé parte de él, nunca milité, incluso nunca había militado en ningún partido político hasta que surge el PRD. La incorporación entonces se da en los primeros momentos en que surge la corriente democrática. Participamos en todas las asambleas que eran convocadas, aquí en Morelia, fundamentalmente. Participábamos en la difusión, la difusión sobre todo de los llamamientos que se fueron haciendo, que recordarás que hubo algún primer llamado a integrarse a la corriente democrática, y constituyendo un fuerte grupo que al interior del PRI, sin ser militantes, intentó ver que se modificaran las condiciones reglamentarias para la nominación de los candidatos, que bien sabemos que aunque el partido lo tenía regulado, eran decisiones del presidente de la República o operadas por el presidente del partido en turno, y que ocurría no solamente el candidato a presidente de la República, sino en todos los demás. Candidato a presidente municipal, a síndico, a regidor, a diputado local, diputado federal, senador y por supuesto presidente de la República. La participación primera de quienes estábamos en la corriente democrática atendió esos asuntos fundamentalmente, y no fue sino hasta que en la 14 Asamblea, si mal no recuerdo, Nacional del PRI, se discutió y acordó, entre otras cosas, la marginación del grupo que estaba pidiendo que se abriera el partido a la consulta ciudadana, a la opinión de la gente para que opinara quién quería que fuera su candidato en aquel proceso del 88, que se avecinaba. Estamos hablando del 86. Y que pues terminó finalmente con el acuerdo interno del partido de expulsar a quienes habían encabezado el movimiento y quienes con ellos quisieran seguir o irse de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Allí, en ese momento, se abre, yo creo, un poco la determinación de qué era lo que se buscaba y qué era lo que se pretendía hacer una vez que ya el ingeniero Cárdenas y los demás compañeros habían determinado pues, seguir actuando en la política. Porque una primera consecuencia hubiera sido abandonar la práctica política, abandonar la militancia y con ello también la participación pública en la política. No lo hicieron, sino que decidieron, una vez que se dieron cuenta que no pudieron internamente cambiar las condiciones que se daban en estos procesos, decidieron entonces buscar alguna agrupación política que pudiera permitir participar de alguna manera en el proceso electoral que se avecinaba en el 88, que era el cambio de la presidencia de la República. Y en esas condiciones van surgiendo primero la invitación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que recordarás, Mario, fue el que primero invitó al ingeniero a ser candidato a la presidencia de la República. Después fueron sumándose con posterioridad otros partidos en otros momentos. Pero esto hizo que el núcleo central de la corriente democrática tomara la decisión de participar en la contienda electoral que se avecinaba y que era conveniente buscar un candidato.
habían pensado en Porfirio Muñoz Ledo, por la trayectoria que él tenía en el Partido Revolucionario Institucional. Estaba la compañera Ifigenia Martínez, estaba Nacho, se me va su apellido, que venía de la comarca lagunera y que luego se convirtió en el primer coordinador del grupo parlamentario tanto del Frente Democrático Nacional como del PRD. Y decidieron entonces aceptar la invitación que le hacían al ingeniero, autorizaron que él fuera el candidato y comenzó a tejerse entonces un conjunto de alianzas y de llamados a participar, a integrar una fuerza más amplia con diferentes partidos políticos y organizaciones sociales. Allí, bueno, después se incorpora el PPS, se incorpora el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que fueron los primeros, y más tardíamente, ya en campaña, el PMS, el Partido Mexicano Socialista, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y que permitió que la primera etapa de la campaña, en donde pues sobre todo estaban representados aquellos que provenían del PRI y un poco menos, por decirlo de alguna manera, quienes venían de otros partidos políticos, del PAN, del Frente Cardenista, del PPS y del partido del PMS, pero que provocó, creo yo, que un buen momento de discusión y análisis de la condición política del país y de la situación en que se podía enfrentar de manera más exitosa, la manera más exitosa posible, el proceso electoral del 88. Sabíamos que entonces privaba la idea de que el PRI era invencible y de que no había nadie que lo pudiera derrotar, menos en una campaña presidencial. Y por lo tanto, se extendía esta idea de que era prácticamente imposible que en una campaña federal, porque va detrás de la fuerza del candidato a la presidencia de la República un conjunto de fuerzas locales en todas las entidades federativas, pues que era también imposible poder derrotar al partido oficial. Más aún cuando la campaña en contra de quienes salieron del PRI, de la corriente democrática, fue muy intensa, fue muy fuerte, fue una campaña nacional, pues no solamente de descalificaciones, sino de persecución, de acoso, hasta algunas cuestiones de amenazas y cosas por el estilo, que no hicieron más que fortalecer internamente, políticamente, a quienes ahí participaban y permitieron un acercamiento ideológico que no se tenía en aquella primera etapa de la formación previa al Frente Democrático Nacional, porque era indudable que la ideología del PPS era más identificada con el PMS, pero no con el PAN. Y era también la circunstancia del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que tenía otra reconocida ideología, otras prácticas y otras consideraciones totalmente diferentes, que en un principio hacían pensar pues, que eso no iba a fructificar, que no era viable una alianza de estas organizaciones políticas, aunque tuvieran reconocimiento legal, simplemente por la cuestión ideológica, para ponerse de acuerdo en una plataforma electoral, para ponerse de acuerdo en unos principios, en los documentos básicos, en todo lo que en ese momento se necesitaba, no solamente para definir un proyecto nacional de participación político-electoral, sino sobre todo para poder sustentar y basar el registro de candidatos a los puestos de elección popular, que como entonces ahora también se sigue exigiendo, pues tiene que haber una plataforma electoral, un conjunto de acuerdos. Bueno, la corriente fue entonces creciendo, se fue consolidando y fue marcando los liderazgos que después emergieron con toda claridad. Y que eso fue lo que llevó, desde mi punto de vista, a que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el primer candidato de las fuerzas de oposición en su conjunto
que enfrentaría al candidato oficial. Bien sabemos que la situación previa al nacimiento de la corriente democrática se había enrarecido y se había vuelto muy tensa, muy difícil en el último año, en los últimos 2 años del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán, en donde ya la posición del grupo dominante en la presidencia Miguel de la Madrid, en la coordinación de programación Carlos Salinas de Gortari, habían endurecido su posición político-ideológica y estaban a punto de concretar la implantación del neoliberalismo en el país. Ya habían dado cauce a la privatización de muchos de los bienes nacionales, incluyendo lo básico, que fue la energía eléctrica, que fue los teléfonos, con ASUP y varias otras empresas, organismos que administraba económicamente el gobierno federal como bienes de la nación, como bienes del país. Esta política entonces hacía que se endureciera la posición política de Miguel de la Madrid, del PRI, como grupo dominante con Salinas de Gortari, y que fuera más agresiva el acoso a quienes en ese momento habían osado, diría, entre comillas, retar o pretender que en una campaña político-electoral podrían tener cierto éxito, desde luego nunca pensando que podían incluso correr el riesgo de perder, que yo creo que nunca pensó ahí. Humberto, en esta convergencia de distintas expresiones político-partidarias, sociales de la más diversa naturaleza, subyacían experiencias, modos de entender la política, modos de entender la sociedad, modos de entender la vida nacional en cuanto a sus problemas. ¿Cuáles fueron, desde tu punto de vista, los principales problemas que tú podrías resaltar en poder engarzar esas experiencias, particularmente en el Frente Democrático, y qué frutos se pudo hacer en medio de, evidentemente, dificultades, contradicciones, pero también avances? Sí, mira, era muy disímbulo. Había quienes provenían del PRI, caso pues la mayoría, para no mencionar algún nombre en particular. Pero ahora te lo voy a completar a Michoacán, porque fue lo que en ese momento yo jugaba. Te dije hace rato que yo nunca había militado en ningún partido político. Yo no venía de una actividad política. Había hecho política en la universidad, había hecho política en la vida estudiantil, había hecho política nada más en cuanto a mi participación en la Casa del Estudiante Melchor Ocampo, donde vivíamos muchos compañeros, pero no había hecho ningún tipo de política de carácter electoral o que tuviera como propósito la cuestión electoral. Pero ahí me encontré, en la corriente democrática, me encontré porque era funcionario del Instituto Michoacano de Cultura. Y alguien pensó, yo no tenía ese propósito, que podía ser un buen candidato por el distrito de Ciudad Hidalgo, que es mi pueblo, que es mi ciudad natal, mi pueblo natal, y que pensaban que por la trayectoria que había llevado, y que en el momento pues que podía tener cierta presencia local, me permitirían encabezar un esfuerzo que no me convencía porque yo no tenía ninguna experiencia, no tenía dinero, no sabía cómo hacer una campaña. Pero finalmente se llegó a la convocatoria de la corriente democrática y del Frente Democrático Nacional ya integrado para sacar los candidatos en Michoacán, y tuvimos el primer proceso democrático interno para determinar quiénes eran los candidatos, a senadores y a diputados en los 13 distritos electorales. Hubo prácticamente en todos los distritos la inscripción de 2 o 3 compañeros,
Yo contendí con un compañero que, bueno, lamentablemente falleció ya, pero que tuvimos una relación muy fraterna con el licenciado Fidel Urbano Marín. Él era originario de un poblado del municipio de Sinapecuaro, que incluía en aquel entonces al distrito de Ciudad Hidalgo, y que... de Heriberto Jara, ¿verdad? Heriberto la comunidad. Jara, Heriberto Jara, la comunidad de Heriberto Jara, y que pues nos hacía cumplir los requisitos internos que exigía la Constitución y la ley electoral para poder ser candidatos a una posición, puesto de elección popular. Contendimos una experiencia abierta, limpia, sana, competitiva, y que llamó la atención porque pues decían que éramos el grupo de los loquitos, decían que estábamos locos, que cómo aspirábamos a ser candidatos primero y luego a competir en un proceso electoral, contando con los antecedentes pues que hace rato refería de la homogeneidad o de la hegemonía que había establecido el PRI. Este proceso interno, sin embargo, generó, en el ánimo de la gente cayó muy bien, les gustó, les pareció bien, porque entonces nadie teníamos las mañas que hoy suelen ponerse en práctica para inducir el voto, para comprar conciencias, para, en fin, hacer un conjunto de cosas indebidas que a la larga terminan por echar a perder los proyectos mejores. En aquel entonces no, era muy abierta, muy franca, así decían de corazón, sí, te apoyo, yo contigo, o no te apoyo, me voy con el otro, o yo no quiero ni con los dos, ni con nadie, ok. Pero fue una experiencia muy, muy rica, muy enriquecedora, que finalmente terminó cuando cuando conocí el resultado electoral, por convencerme de que podía participar, que podía ser práctico el sueño de locura que la gente nos decía que habíamos tenido, ¿no? Y fue así que se dieron los primeros candidatos. Platico mi experiencia, pero sucedió en todo el estado de Michoacán. Y se dio y después en todo el país, pero particularmente en Michoacán fue un proceso muy claro. No creo que haya habido otro antecedente similar al que sucedió en el estado de Michoacán. Ni en el Distrito Federal, que también tuvimos un gran éxito, ni en Guerrero, ni en el Estado de México, ni en Oaxaca, ni en otros estados donde la votación nos favoreció mucho. No tuvimos Guanajuato, Nayarit, Colima, no tuvimos esa fuerza, no tuvieron esa fuerza que en Michoacán sí se pudo concretar. Y una vez que por revisión del resultado electoral se determinaron los ganadores, pues todos acordamos ir juntos. Y Fidel fue conmigo a la campaña, y si el grupo que lo apoyaba fue también con nosotros, y fuimos todos en grupo, en unidad, a hacer una campaña que tiene contenidos muy especiales que en un momento más seguramente me vas a preguntar. Bien, si nosotros hiciéramos un intento de recuento, así una síntesis de el origen ya mismo del Frente Democrático y del Partido de la Revolución Democrática, te haría una pregunta en dos partes. La primera, ¿cómo pudieras en tu experiencia comentar rápidamente lo más importante desde tu punto de vista, qué sucedió como una caracterización de toda esa etapa de lucha de la corriente democrática, Frente Democrático Nacional, PRD, hasta el 2001, que finalmente, después de dos grandes experiencias fallidas por llegar a la gobernatura, encabezada con Cristóbal Arias en el 95 y luego, en el 92 y luego en el 95, pero finalmente con Lázaro Cárdenas se llega. La primera parte de la pregunta es, ¿cuáles son los elementos principales de toda esa lucha? Que recuerdes algunos momentos duros, algunos momentos complicados, y luego, en la segunda parte,
¿cómo caracterizas la actuación de los gobiernos de izquierda en Michoacán? Te quiero decir, Mario, que para mí fue la etapa más enriquecedora, no solamente de mi vida, sino de la participación política del Frente Democrático primero y del Partido de la Revolución Democrática después. ¿Por qué? Porque la candidatura de Cárdenas concitó una gran simpatía nacional, pero sobre todo en el estado de Michoacán. De suerte que cuando nosotros empezamos la campaña, que partimos de cero, no había partido, no había organización, no había comités municipales, no había experiencia, no había recursos, no había absolutamente nada, nada, y había que ir pueblo por pueblo a buscar quién pudiera simpatizar por el partido, y quién pudiera apoyar la campaña, y quién pudiera después ayudarnos a cuidar las casillas. Desde que nos dimos cuenta que era una circunstancia muy especial, ya muy entrada la campaña, porque nos habíamos volcado a la parte política, a los recorridos, a los mítines, a los encuentros, a estar con la gente. Pero nadie había reparado en que había que tener una organización electoral, por esa falta de experiencia. Y rápido nos dimos cuenta, nos dijeron que había que hacerlo, y rápido también corregimos el camino, y junto con la parte política comenzamos a desarrollar la parte electoral. Pero esto fue muy rico porque con todas esas carencias que menciono, pues el candidato tenía que hacerla de todo, lo cual enriqueció o fortaleció mucho su figura, de todo, desde pegar propaganda, anunciar la realización de un meeting, invitar a la gente a que acudiera a un encuentro con los candidatos, etc. Pero muy rápidamente esta campaña aprendió como nunca he visto, ni creo que vuelva a ver, una movilización social, una insurgencia ciudadana que llamamos en aquel entonces, como esa. De suerte que nosotros llegábamos a cualquier municipio sin que hubiera ningún antecedente, ningún conocimiento previo, sin que hubiera nada que dijera, bueno, es que es resultado del trabajo que hicieron con anterioridad, o que dijeran, bueno, es que es el resultado de la presencia de los candidatos aquí. Pues realmente no teníamos ninguna presencia en ninguna parte. En Ciudad Hidalgo, quizás mi pueblo sí, pero más allá no. Y entonces, cuando llegábamos nosotros nos dimos cuenta el interés de la gente por Cuauhtémoc Cárdenas, por la candidatura del ingeniero Cárdenas. De suerte que llegaban y la primera pregunta que nos hacían, ¿tú eres del movimiento de Cárdenas? Sí. ¿Tú eres el candidato de Cárdenas? Sí. Entonces sí te apoyamos. Entonces sí. Y vámonos. Y en menos de mes y medio de campaña, sin mentir, empezamos a tener recepciones en cada una de las cabeceras municipales, o en cada una de las tenencias, o en cada una de las encargaturas del orden, o de las colonias de los municipios que pertenecían al distrito, no de cientos, sino de miles, que esperaban el arribo de los candidatos, que acompañaban al candidato y lo llevaban a caminar por todo el pueblo, y que sin duda empezó a generar un movimiento de esperanza para la gente. ¿Por qué? Porque el Frente Democrático Nacional fue capaz de definir en un solo, digamos, punto, toda la aspiración del movimiento. ¿Qué era lo que se buscaba? Muy sencillo. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a establecer la democracia. Estas dos palabras eran fundamentales. Vamos a democratizar el país. Vamos a hacer que con la democracia la gente participe realmente, no solamente en los procesos internos de los partidos, sino en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno de la República. La gente la creyó. La gente lo creyó. Pero le decíamos también que para poder democratizar el país había que cambiar. Y les decíamos, pero para que entiendas, hay que cambiar si somos capaces de cambiar primero nosotros, si no, no. Porque no podemos cambiar nada si no somos capaces de cambiarnos nosotros mismos.
Y decían que por qué teníamos que cambiar. Y yo recuerdo que todos utilizábamos un ejemplo muy sencillo. Pues ¿qué haces cuando la camisa que utilizas ya se rompió o ya te quedó chica? Pues la tiro. Así pasa también con el gobierno. Si ya no te sirve, tíralo. Y vamos a cambiarlo por otro. Y eso formó una conciencia enorme, enorme, que le dio, tú fuiste seguramente testigo de las movilizaciones que aquí se dieron en Michoacán en el 88, que fueron impresionantemente las mejores. Y que recuerdan aquella recepción de que le hicieron a Cárdenas en la Laguna. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y la recepción que se le hizo a Cuauhtémoc Cárdenas en CEU, Sí. que reventó la campaña, y entonces fue otra cosa, fue otra cosa. Así también en Michoacán tuvimos movimientos de esta naturaleza. Y lo tuvimos con una gran simpatía por todos los candidatos. Cristóbal Arias andaba con nosotros andábamos con Robles, con Cristóbal, con ellos, todos los candidatos, ellos a senadores y nosotros a diputados, andábamos juntos. Andábamos compartiendo esfuerzos, compartiendo principios y todo. Eso fue muy importante, Mario, y fue muy rico. Pero también nos sirvió mucho porque comenzó la represión en contra del movimiento. Y comenzó la represión en Michoacán, donde pues tenemos, yo creo que fue el estado que más, lamentablemente, más muertes aportó. Michoacán. Y de Michoacán, sí, y de Michoacán, el oriente del estado, que era el distrito al que yo estaba trabajando, fue el más lastimado de todos. Recordemos Zitácuaro, recordemos Iringo, recordemos Ciudad Hidalgo, recordemos Ungapeo, recordemos Tuzantla, recordemos Benito Juárez, recordemos Usupuato, recordemos Huetamo, recordemos San Lucas, recordemos Tiquicheo. En todas partes hubo muertos, persecuciones, huérfanos, viudas, etc. Y eso nos hizo entonces jugar, ahora sí que derivado de lo que estábamos viviendo, una posición en donde te vas con la gente o estás en contra de la gente. No había otra. Esos movimientos que fueron tan fuertes en la movilización social formaron la conciencia no solamente de nosotros, sino de la gente. Porque en cada mitin la gente nos obligaba a dar enseñanzas, a dar lecciones, a educar, a informar. Y cuando, pongo un ejemplo, tomábamos una presidencia municipal, en vez de estar jugando, o tomando, o haciendo cualquier tontería, casi siempre eran faenas de información. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Qué está pasando en el distrito? ¿Y cómo va el movimiento políticamente, jurídicamente, socialmente, económicamente, etcétera? ¿Y cómo vamos a salir de esto? Esa lección tú la recordarás, Mario, en el 95, cuando el plantón que se instaló, que fue el más fuerte que haya tenido Morelia en muchísimo, siempre, pues tenía que encontrar una salida política y una salida jurídica. Y que pues fue gracias a esas jornadas que en todo el estado se realizaban que se pudo concretar. La primera parte de la pregunta yo la resumiría en eso. Y en relación a cómo valoras, si sientes que la gran expectativa que se tenía por la llegada del PRD, primero con Lázaro, luego con Leonel, 10 años en bloques, y a la distancia, en blanco y en negro, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿qué nos dices de tu experiencia? Fue en muchas partes, una experiencia fallida. ¿Por qué? Porque para entonces recordemos que aquí en Michoacán estamos hablando del primer gobierno del PRD, fue con Lázaro Cárdenas Batel, con 2 experiencias previas.
o 2 participaciones previas del licenciado Cristóbal Arias Solís. Pero en el Inter, Mario, en el Inter, del 88 a la primera campaña de Cristóbal, en el Inter de la primera a la segunda y de ahí a la tercera, hubo muchas cosas que modificaron internamente la composición del Partido de la Revolución Democrática. Hubo muchas cosas que generaron también deserciones, que generaron desconfianzas, que generaron el que en vez de esperanza la gente se haya desesperado y ya no atendía a los llamados. Recuerdo muy bien que ejemplifica esto un ejercicio. Cuando nosotros teníamos que hacer una movilización, la gente aportaba 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 4 pesos, 1 peso para pagar los camiones. Y se movilizaban por sí solos. Y se movilizaban por sí solos porque querían ir a demostrar, querían venir, por ejemplo, a Morelia a demostrar que el candidato de Zitácuaro, el de Tacámbaro, el de Lázaro Cárdenas, el de Uruapan o el de Ciudad Hidalgo tenían fuerza. Y decían, aquí estamos los de tal parte. Eso se fue perdiendo por los pleitos, los problemas que internamente se suscitaron. Que trato de ser muy objetivo, Mario, aquí te lo digo con toda franqueza, porque tú sabes los antecedentes y los resultados de esto. Trato de ser muy objetivo. Me parece que nos faltó haber tenido la madurez en los actores principales políticos para poder entender la situación que se vivía. Teníamos las condiciones para ganar todo y terminamos por perderlo todo. Teníamos las condiciones si hubiéramos ido como la primera campaña en unidad. Todos los candidatos en un mismo fin, en un mismo propósito, en una misma búsqueda. No lo hicimos. No lo hicimos porque prevalecieron legítimas, pero inoportunas aspiraciones personales. Yo no descalifico a ninguna. Todas son absolutamente legítimas cuando se participa en política. Pero el momento es el que define la posibilidad que cada quien tiene. Es la circunstancia la que hace viable un proyecto o no. Me parece a mí que ahí hubo una falla. Y una falla que terminó por afectar demasiado al Partido de la Revolución Democrática, que fue precisamente la no comprensión de que los momentos de cada quien más o menos estaban prefigurados, según se veía, y que si se hubieran observado, yo tengo la certeza todavía, a lo largo de los años que han pasado, de que hubiéramos sido gobierno desde el primer momento y hubiéramos seguido siendo gobierno después. Porque teníamos gente muy capaz, teníamos gente con mucho liderazgo, teníamos gente con mucha experiencia en la administración pública. Nada tenía que ver la administración pública de antes con la que tenemos ahora. Y en aquel momento la podíamos haber tenido. No se concretó el primer proyecto, la primera campaña de Cristóbal. 92. No se corrigieron las cosas, sino se enconaron más. Lejos de buscarse entender que la experiencia negativa nos debía de dejar una enseñanza que debíamos de aprovechar, hicimos exactamente lo contrario. Enconar las diferencias y formar dos grupos totalmente separados, totalmente irreconciliables y totalmente sin posibilidad de hablarse el uno con el otro. No había comunicación. No había comunicación que cualquier posición en las dirigencias, en los órganos de dirección, en las candidaturas o en cualquier otra circunstancia, había que ganarlo verdaderamente por la fuerza, porque no se concedía ni un ápice, buscando un fortalecimiento de las corrientes, no se concedía de una para la otra absolutamente nada. Y lo que resultó fue lo que cada quien fue capaz de ganar. Y eso a la gente la decepcionó. Estos fueron los elementos que caracterizaron toda una etapa de desarrollo, incluso
por las comisiones en que se dio de esos dos grandes bloques, por un lado el doctor Robles, por otro lado el licenciado Cristóbal, que marcó muy claramente las limitaciones, amén de que pues el Estado hacía lo suyo para impedir el avance, ¿no? Bueno, finalmente se dio un periodo de transición del 95 al 2001, que el partido, ¿cómo lo definirías en ese tiempo? Porque en el 2001 se arriba el gobierno con Lázaro Cárdenas. ¿Cómo nos describirías esta etapa de terminación casi de una década de un liderazgo muy fuerte de Cristóbal, y ahí terminó en el 95-96 se abre otra etapa para la vida del partido? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, la recuerdo muy bien, y fue, bueno, pues una etapa que uno no fue ajeno, fue un actor. Fuimos actores porque nos tocó participar, sin duda alguna. Y la polarización a la que me refería hace rato, la ruptura de dos grupos, no permitía que ninguno pudiera ser candidato con posibilidades de ganar. Fuera Cristóbal, fuera Robles. Mucha gente sentía que por la experiencia, la madurez, etcétera, 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 Robles hubiera sido el mejor candidato que hubiéramos podido tener para ganar la primera vez. Y que inmediatamente después le sucedería el liderazgo natural, porque fue natural, el de Cristóbal Arias Solís. Y que hubiéramos tenido una experiencia, que ahí sí no puedo adivinar cómo hubiera sido, pero sí digo que hubiera habido mucha práctica política en la administración pública del Estado de Michoacán, porque Robles era un político 100%, totalmente. Pero como no se dio y hubo la ruptura, no fue sino hasta que llegó un candidato que concitó la simpatía de uno como la simpatía del otro, pero que por su propio nombre estaba por encima de todos. Era simplemente Lázaro Cárdenas. Es decir, escuchas Lázaro Cárdenas y ves la imagen general popular, ¿verdad? Y la gente, Lázaro Cárdenas, luego ven al general y ven su gobierno y ven lo que hizo, etcétera, etcétera. Más allá de que no era él el que estaba compitiendo, ni tampoco se utilizaba su nombre para competir. Pero sí, afortunadamente, que había una relación de descendencia, nieto del general. Pero que no solamente concitó la simpatía del uno y del otro, sino que no había manera de competir con él, o contra él, internamente buscando la candidatura. Y eso fue el alivio que el partido tuvo para poder unir. Fue la primera campaña que fuimos juntos todos. Aunque en los mítines nos codeábamos y desplaza a aquel porque me voy yo y mete a aquel porque está allí, en fin. Pero lo cierto es que fue la primera campaña que hicimos de unidad, unitaria, y que por eso Lázaro ganó. Obviamente jugó el papel de su nombre, de nieto del general, del hijo del ingeniero, porque hay un dato también que es indiscutible. Cuauhtémoc Cárdenas, en la elección del 88, arrasó Michoacán, pese a haber tenido 2 años antes que dejar el gobierno. Fue sin duda un referéndum que avaló el buen o mal gobierno del ingeniero Cárdenas. Y arrasó. 80-86. Así es. No perdimos absolutamente nada. Nada. Si bien no se nos reconoció una diputación, la de Zamora, no fue porque la hayamos perdido, sino fue porque la calificación de ese distrito ocurrió en un momento álgido al interior del Congreso, como colegio electoral, que tuvo que ver con aquel episodio histórico en que queríamos abrir los paquetes electorales. Y que el ejército, respaldando al PAN, que finalmente traicionó el movimiento, impidieron que abriéramos los paquetes electorales. Y no solamente fue el hecho de no haber podido abrir los paquetes electorales,
sino que aprovecharon esa circunstancia de que nosotros andábamos ocupados en otra cosa para calificar en un paquete todos los demás distritos. Llega Lázaro Cárdenas Batel, hablemos ahorita en la parte política por los elementos que nos compartes. Esto tiene una continuidad en el gobierno de Leonel Godoy, es un respaldo a lo que se había hecho como gobierno de Lázaro. ¿Qué elementos destacas en ese sentido, en lo político? Y luego si podrías hacer una revisión rápida de evaluación de las políticas públicas de estos gobiernos de izquierda en Michoacán. Cómo no, yo creo que hay que verlo en las posiciones. En lo político, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue incluyente. Su gabinete lo integraron militantes conocidos de Acción Nacional y del PRI. No como una concesión, sino como una apertura a la concordancia estatal para poder establecer una gobernabilidad que era absolutamente necesaria. 2. El respeto a todas las fuerzas políticas del Estado, reconociendo aquello que por primera vez se dio aquí en Michoacán con el ingeniero Cárdenas, el triunfo del PAN en un municipio, que nunca había ocurrido, reconociéndolo plenamente como el resultado de una campaña exitosa de un candidato, de un partido político ajeno al PRI. Y en ¿Fue este Quiroga? caso, no, fue Quiroga y fue Uruapan. Los dos. Y esto permitió que hubiera pues un conjunto de acuerdos en lo político, con todos los partidos políticos, que tú sabes que es fundamental. Si hay desacuerdos políticos, hay conflictos. Ahora, en lo social, que me parece que fue la política más fuerte que se implementó en la administración de Lázaro Cárdenas, fue fundamental la cuestión de las políticas sociales en el sentido de luchar por toda la marginación, por disminuir la marginación, la pobreza, las carencias de mucha gente, pero sobre todo de reforzar aspectos como la educación. La educación tuvo un muy importante despegue o una continuidad muy significativa con Lázaro Cárdenas, porque recordarás que fue la primera vez que se entregaron uniformes a los niños de las escuelas, perdón, y que se entregaron también útiles escolares. Más allá del libro de texto, que era cuestionable y todo, pero bueno, más allá también de eso, los uniformes, los útiles escolares y los primeros ejercicios de establecer los desayunadores comunitarios. De tratar de que el niño llegara a la escuela con un poco de alimento para que no estuviera durmiéndose y para que no estuviera en condiciones que le impedirían haber aprendido lo que estaban enseñándole. Hubo una preocupación también muy importante por el mejoramiento de las instalaciones escolares. Techar las escuelas, ponerles piso, dotarles de agua, los sanitarios, canchas deportivas, espacios para la actividad cívica, en fin. Algo que tiene y tuvo mucho valor. Y que se cerró este ciclo en la educación, yo creo, lo digo muy consciente, con el programa de alfabetización Alfa TV, que fue un programa intenso, extenso, que expertos cubanos vinieron a encabezarlo para reducir el analfabetismo en la población del Estado, y que nos llevó, o que llevó al Estado a que prácticamente se izaran las banderas blancas en prácticamente todos los municipios de la entidad. Un programa que yo lo viví muy de cerca y que me parece que en sus resultados fue exitoso, más allá de lo que después se dijo de ello, y más allá de lo que políticamente
jugó la desacreditación, que si eran cubanos, que venían a ser los cubanos, que porque la esposa era cubana, que más allá de cuestiones que son entendibles por los que se oponen a las cosas, pero que en lo sustantivo generaron un resultado muy exitoso para la población. Otro más que fue muy exitoso fue la salud visual. El programa de salud visual inició primero dotando desde la Secretaría de Educación, dotando de lentes a maestras, a estudiantes, a alumnos que lo necesitaran, pero que después se extendió en un convenio también con Cuba, en donde la operación de cataratas, de desprendimiento de retina, de todos los problemas que la población tenía en el estado desde el punto de vista visual, y por supuesto los lentes, se atemperaron. Que también fue en colaboración, con los cubanos. Con un convenio, le comentaba yo, de que hubo un convenio con Cuba, y que permitió el desplazamiento de cientos y cientos y cientos de personas de Michoacán cada vez que había que hacer un viaje, y que fue muy exitoso, y que permitió a mucha gente ver por primera vez, nunca había visto, o recuperar la visión cuando la había perdido, o niños que tenían padecimientos crónicos que pudieran más o menos solventar su situación. Se extiende también, Mario, a la cuestión de la salud, no solamente para el tratamiento de los problemas renales, que ya entonces se preveían que eran muy altos los índices de participación en que se mostraba ese mal en el oriente del estado, sí, y que se instalaron equipos especiales para tratarlo, sino que el otro gran, pues desde mi punto de vista, acierto del gobierno de Lázaro fue el programa de atención al cáncer de los niños. Fue verdaderamente un ejemplo nacional, como lo fue también la entrega de uniformes y de útiles escolares, que después copió el Distrito Federal, copiaron diferentes gobiernos. Pero del cáncer de niños, de la nada, y en 4 años, finales de su administración, permitió crear no solamente el centro oncológico, sino permitió también la casa AMANC, en donde los niños enfermos de cáncer eran recibidos, hospedados, alimentados y tratados, y donde se albergaba también a los papás de los niños, en unas instalaciones más que dignísimas, muy modernas, con mucha ventilación, con mucha luz, con juegos recreativos, con equipo de tecnología de punta en el tratamiento del cáncer, y que permitió que Michoacán fuera un pionero en estos programas en el país, y que finalmente se cerró también con el programa de salud mental, que era lo que se conocía con el nombre de la acá junto al campestre estaba la comunidad terapéutica, que era un programa de salud mental exitoso, que fue un programa muy exitoso, y que fue respaldado, renovado y rehabilitado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, después de que lo había inaugurado su papá como gobernador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que fue un programa piloto igualmente en todo el país, mucho más allá de los programas que en la Ciudad de México había para la salud mental, para atender la salud mental, que lamentablemente después cayó y ahora lo desaparecido en el gobierno de Reina en ese gobierno de Reina, de Fausto, Reina y Jara, lo desaparecieron.
Y finalmente el programa de la aldea, en donde niños sin familia se les dotó a un matrimonio que no tuviera hijos y que quisiera ser padre adoptivo de una casa para que allí pudieran vivir y formar con un niño su familia. Y ahí está la aldea. Camino a la Universidad Tecnológica de Morelia, ahí lo podemos ver. Un programa muy exitoso. Eso fue lo relevante desde mi punto de vista de la cuestión del gobierno de Lázaro. Y la otra parte relevante fue la cuestión cultural. La cuestión cultural que llevó a la recuperación del Palacio Clavijero, con la instalación de programas de avanzada en cuanto a la música, la investigación, a la museografía, y que permitió recuperar esa coordinación que siempre se había tenido con las instituciones nacionales, el INBA, el INA, CONACULTA, la UNAM, el Politécnico, el UAM, Relaciones Exteriores, y que permitieron el florecimiento, como se pudo apreciar por los michoacanos, de la recuperación de la cultura del estado de Michoacán. Hay otros programas también en otras áreas que fueron también exitosos, en obra pública hay varias, pero yo destacaría finalmente una que no le tocó, pero que habla de los dos, esa relación que tú mencionaste hace rato de continuidad, que es la presa Francisco J. Múgica. Un proyecto que surge con Lázaro Cárdenas, que entiende la posibilidad, de la enorme posibilidad que hay de aprovechar el curso de las aguas en esa zona para poder darle riqueza y fertilidad a varios municipios de alrededor con esa presa Francisco J. Múgica. Que él avanzó, que él dejó diseñados los proyectos, los planes, todo, inició la construcción, pero que Leonel tuvo el tino de continuarla, de seguirla, de incluso inyectarle más recursos económicos para que fuera una obra que sin duda fue la obra más importante del último parte del siglo anterior. Acercándonos a la recta final de esta interesante entrevista, como político, como ser humano, como michoacano, ¿tienes en todos estos años alguna anécdota que quisieras relevar? Híjole, pues ¿qué te diría? ¿Algún momento difícil, algún momento de alta? Los momentos difíciles fueron los momentos en los que en los enfrentamientos que había en los municipios, particularmente me tocó en dos. Un enfrentamiento de grupos rivales en Jungapeo, a balazos, y yo estaba allí en medio. Yo estaba en la presidencia municipal que teníamos tomada y teníamos dos flancos que nos estaban atacando y los compañeros estaban repeliendo, que dio origen a un episodio que fue también muy comentado nacionalmente, en donde a la entrada de la tenencia Lázaro Cárdenas, una hacienda, la hacienda que pertenece a la familia González Vélez, la utilizó la Policía Judicial y parte de las Fuerzas Armadas, entonces había inteligencia, la utilizaron como su fortín, y que desde allí nos estaban pues, atacando al movimiento que estábamos desarrollando, pero que en un día, y eso a mí me impactó terriblemente junto con lo que comencé a narrar y que ahorita lo termino, porque en un día, en una noche, en una acción tipo militar, los compañeros que conocían el territorio perfectamente bien, donde estaba la hacienda y de todo, que es por cierto, un territorio municipal del más accidentado que yo conozco, quizás semejante a Arteaga,
¿cómo se llama el municipio que está ahí junto? Bueno, ¿Cuál comando? entonces, pegado a Arteaga, cerca de Lázaro, de donde estamos Guayana. ay, bueno, Villa. lo difícil del terreno, pues era una ventaja para los compañeros. Y en una noche se metieron y sin un solo tiro, sin un solo golpe, sin un solo, sometieron a toda la policía, los desarmaron y los sacaron llorando, con las manos en alto. Y que los llevaban a la presidencia municipal y que los llevaban a hacer alguna represalia, y donde pues no hubo más que meternos y pedirles que no lo hicieran, que habría que entregarlos a la autoridad, y entonces, pero decirles, entendiendo que la autoridad no va a hacer nada, los va a proteger, pero salvémonos nosotros, sálvense ustedes de responsabilidades que no nos tocan. Y logramos que los entregaran. Y que después del enfrentamiento que estaba mencionando al principio, que dio origen a que la presencia de estas fuerzas allí, hubo 2 muertos de parte de nosotros. Y pues ya acabó la balacera en la noche, y al otro día había que llevar los cuerpos y había que llevarlos a unas rancherías, y bueno, pues los llevamos cargando, porque no había manera no se podían llevar de otra manera más que cargando, en cañadas, en brechas, bueno, terrible, pero con un acoso terrible de que alrededor nos venían siguiendo, que documentó muy bien aquella revista que ¿te acuerdas, Mario? Que era ¿Por qué? Porque sí. Estuvo acompañándome toda la vida. Mario Menéndez. Mario Menéndez. Fue un episodio fuerte, muy fuerte para mí, y que se repitió después en Tuzantla. Íbamos entrando a Tuzantla y pum, balazos por todos lados, y pues bueno, pues fue muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hay más anécdotas de este tipo, pero yo creo que la mejor anécdota que yo tengo y la mejor impresión fue un recibimiento que nos dieron en Tuzantla, un 8 de mayo, nunca lo voy a olvidar. ¿De qué año? Del 88, previo ya a las elecciones. Cerrábamos la campaña municipal ahí, y estaban los candidatos a senadores, estaba yo como candidato a diputado, estaba el licenciado Cristóbal Arias, que era candidato a senador de la República, y el pueblo nos dio una recepción, francamente, que a mí, y tuve muchísimas, pero esa no se me va a olvidar, por lo cálido, lo humano, lo comprometido, lo que te hacía sentir la gente. Lo masivo. De manera que provocó, porque además estábamos en el 8 de mayo, y yo soy profesor de la Universidad Michoacana, y el 8 de mayo siempre lo he festejado con todo, y soy profesor de historia, entonces conozco bien todos esos acontecimientos. Pues me llevó a empezar mi discurso, que yo no tenía ya, yo no soy orador, pues, nunca había sido orador, y ante tanta gente menos. Pues qué decir, bueno, pues empecé a hablar de Hidalgo, de que conmemorábamos hoy esto y otro, se fue dando. Y provocó después, al cerrar el meeting, un discurso, bueno, ese discurso que yo dije, para mí ha sido el mejor de mi vida. Y después Cristóbal dijo otro, como diciendo, no, yo no me quedo atrás. No, yo le gano a este. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Y la gente salió, pero eufórica, salió, no, muy michoacanizada. Volcada, pero volcada. Y bueno, pues ahí ganamos abrumadoramente, como ganamos el municipio de Charo,
con prácticamente 0 votos en favor del PRI. Que eso no se ve, frecuentemente, ¿no? Hay más, pero bueno, esos son muy, muy importantes. Para finalizar, ¿cómo ves en el 2015, cómo analizas el presente del partido, del gobierno y futuro de Michoacán? Déjame decirte que yo estoy prácticamente fuera del partido. No por los tiempos. Yo quiero decirlo muy claramente. Yo fui suspendido de mis derechos en el 2002. Desde mi punto de vista, injustamente. Y junto con 7 compañeros nos suspendieron nuestros derechos políticos de militantes del PRD. Desde entonces, nunca he vuelto a tener una actividad como militante activo, pero nunca he dejado de participar activamente en el partido. Ya no siendo candidato, decidí no serlo, ya no buscando una posición de dirigencia, decidí no serlo, porque ya empezaba a notar cosas que no me gustaban dentro del PRD. Ya empezaba a llegar gente que no era evidente que no iban a poder compartir lo que nosotros sufrimos e hicimos para fundar el Partido de la Revolución Democrática, y que sobre todo no serían capaces de seguir con los principios originales del partido. Ya había muchas tendencias a la corrupción, ya había muchas tendencias al autoritarismo, ya había muchas tendencias al desapego de los candidatos y del partido a la gente, a las organizaciones de la sociedad. Ya había un principio más monetario y más de poder por parte del partido y de los candidatos, y no del afán por el que nosotros habíamos luchado, la democracia y el servicio a la gente. Yo lo empezamos a ver, y no solamente lo digo para quedar bien, sino que activamente tú sabes que lo hice, tú sabes que lo sigo haciendo, y que si después se dio la circunstancia de que el ingeniero se fue del partido y muchos compañeros renunciaron también, pues yo desde antes ya estaba fuera. Pero nadie me puede reclamar que no haya apoyado al partido. Lo veo difícil, lo veo complicado, lo veo un partido que si no recupera la capacidad de escuchar y la capacidad de hacer participar a la gente, no tenemos ningún futuro. Y lo veo complicado en el sentido de que tampoco hacemos un esfuerzo real, verdadero, por acercarnos todas las fuerzas políticas de la izquierda. Decimos a veces que sí, como no, y que solo si vamos unidos podemos hacer algo, y que conviene la unidad, pero no pasa de ahí. Ya en los hechos no hacemos absolutamente nada para que se dé esa unidad. Y si eso acontece, sigue pasando, el futuro del partido no tiene viabilidad a nivel nacional. Y en el Estado probablemente nos podamos sostener un poquito más, pero no por mucho tiempo. En relación al futuro de Michoacán, con la nueva llegada del PRD al gobierno, ¿cuáles son tus comentarios? Ya como gente en una situación más a distancia, como michoacano, con una visión de experiencia política. Yo creo que hay mucha esperanza. Yo creo que la actual administración generó mucha esperanza. Mucha esperanza en todo, en todos los aspectos de la vida. En la economía, en el sector agrario, en la educación, en la seguridad, en la justicia, en obra, en todo. Y que va a ser un reto difícil de alcanzar. No porque no se quiera, sino porque las condiciones internas tampoco lo permiten, ni mucho menos la situación económica que vive el Estado y el país. Hay un déficit nacional, hay una crisis económica, la economía del país no funciona por ningún lado, y lejos de pensar que se va a mejorar
en los próximos 2-3 años. Creo que va al contrario, en sentido contrario, y obviamente le pega a Michoacán. Y no solamente a Michoacán, pues todo el país está en crisis económica, y las actividades productivas cada vez son menos. Si Michoacán tiene un pequeño respiro, es por la gran cantidad de remesas que le llegan del extranjero. Eso le ayuda muchísimo. ¿Algún último comentario ya para cerrar? Pues que agradecerte, Mario, la oportunidad. Me vi muy atropellado, que se hacen muchas cosas, pero es que la emoción, la emoción gana, ¿no? En un conjunto de recuerdos que son muy ricos, muy enriquecedores, pero que, pues, sin trato de tomar la parte buena. Si finalmente no logramos alcanzar el sueño de los fundadores del PRD, cuando menos yo estoy tranquilo en el sentido de que he hecho lo posible y que he tratado de hacer lo que debía de hacerse para que el partido siguiera en ascenso y para que el partido realmente le respondiera a la gente como la gente lo esperaba. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahí está.